Cañuelas somos unos 50.000 habitantes. Estamos a unos 67 kilómetros de Capital Federal. Esta es la secundaria número 4 del barrio Libertad. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo de investigación. Tema los feedlots. Cuando yo iba a la escuela primaria y recién empezábamos a escribir, la maestra nos decía, bueno, vamos a hacer una composición. Generalmente el tema era la vaca. Cuando nos hacían dibujar el campo argentino, ¿qué hacíamos? Pasto, cielo y algunas vaquitas. Eso era el símbolo de nuestro campo. Cuando ustedes nacían a mediados de los 90, en el campo argentino empezó a producirse un cambio muy notable. En mediados de la década de los 90 comienza a ser tangible la reconfiguración del sistema agroalimentario en nuestro país. Las grandes extensiones de campo que ocupaban las vaquitas que yo dibujaba en la escuela empezaron a utilizarse para sembrar soja transgénica. Se consolida la agricultura industrial, orientada por el capital financiero y también a la demanda del mercado internacional. De todo el área donde se puede cultivar en nuestro país, hoy en día más de la mitad está destinada a cultivar soja. Más de la mitad, ¿se dan cuenta? No me queda claro si es suficientemente conocido que la expansión de los feedlots como forma de determinar el engorde de hacienda vacuna es una directa y absoluta consecuencia de la sojización de la Argentina. Esto que algunos llaman monocultivo trajo cambios muy grandes para nuestro país y también para los que lo habitamos. Aumenta la producción de soja en la región pampeana y trae como consecuencia el desplazamiento, digamos, de las actividades productivas hacia otras zonas. Y nosotros estamos investigando lo que es justamente una de las consecuencias que se conoce con el nombre de feedlot. A través del corrimiento de la frontera agropecuaria, lo que ha pasado mucho es un corrimiento de la frontera ganadera. Por un lado, los animales, uno antes iba por la ruta y veía todo el tiempo animales al costado de la ruta. Hoy eso ya casi no existe. Al aumentar la superficie cultivada por soja, se reduce la superficie destinada a la ganadería y eso hace que la zona de cría y la zona de recría prácticamente derive todo su producto o buena parte de su producto al feedlot y el engorde a campo se haya hecho ya una cuestión absolutamente rara. Pero para llegar a esto de amontonar miles de vacas en corrales y darles alimento balanceado en vez de pasto, fueron ocurriendo otras cosas en nuestro campo. Por un lado se ha llevado la frontera ganadera a lo que son territorios que han estado siempre en manos de campesinos indígenas que han sido desalojados, como puede ser Mendoza, Formosa, regiones del Chaco. Y otro gran invento del agronegocio ha sido la creación intensiva a corral de la producción de alimentos vacunos, ¿no? Los llamados feedlots. Y yo les pregunto a ustedes qué otras cosas fueron pasando mientras la soja fue ganando tierra. ¿Por qué creen ustedes que el productor habrá hecho ese cambio? Y porque es obvio que con la soja se gana más plata. Porque con la semilla transgénica y el veneno que se les pone, no hay ni que remover la tierra para plantar. El surgimiento del feedlot viene de la mano de este modelo productivo sustentado en el monocultivo de la soja. Y que el feedlot, digamos, es una salida para maximizar el uso del suelo a favor de la soja. Entonces lo que se va haciendo es trasladar hacia otras zonas la producción ganadera. Estamos acá sobre la ruta 29, en el grupo Las Marías, que es un feedlot muy grande. Este feedlot lo que hace, o sea, a diferencia de la cría de los animales a campo, lo que hace es criar, ¿no es cierto?, engordar los terneros a corral. Esto, digamos, tiene 10 hectáreas, pero llega a tener cerca de 5.000 animales. Lo que hacen los animales no es comer pasto naturalmente y caminar, ¿no? O sea, un crecimiento aeróbico. Lo que hacen es comer granos preparados, ¿no es cierto? Y comen y defecan. Se venden como una gran solución, han tenido grandes subvenciones del Estado durante muchos años
y que es una producción antinatural, diría. Es encerrar animales y en tiempos récord lograr que estén gordos y salir al mercado. En los últimos 4 años, el stock ganadero disminuyó un 17% aproximadamente y se tuvo que ir corriendo porque el cultivo de soja y maíz fue tomando más y más tierras y así empujando a la cría de ganado hacia otras zonas. Pero ¿qué fue lo primero que tuvo que pasar para hacerse lugar? Y tuvieron que talar árboles, desmontar. La deforestación implica sacar los árboles para implantar cultivo de soja. La producción de soja implica menos soberanía alimentaria, menos posibilidades que las poblaciones puedan decidir qué comer, cuánto comer y la calidad de los alimentos que vamos a comer. Desmontar bosques nativos sabemos que trae más cambio climático y el planeta pierde más y más pulmones para respirar. Pero además, en lo más cercano, ¿cuáles son otras de las consecuencias de este proceso de sojización? Y así como empujan el ganado, empujan también a las personas y a las comunidades campesinas indígenas. Que son los que viven en el monte, que cultivan lo que comemos. Y que también crían ganado en menor cantidad, pero crían. Y son justamente esos pequeños y medianos productores agropecuarios los que van perdiendo la autonomía en la decisión de cómo y qué producir. Porque los más grandes se van apoderando de todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta incluso su comercialización. Toda la producción química y de semillas está dominada por menos de 6 empresas. 6 empresas transnacionales son las que producen hoy más del 90% de las semillas de soja, de maíz, de trigo, el endosulfano, el glifosato, el clopirifos. Son las que dominan el mercado. El que domina la base del mercado es el que domina todo el circuito. Ellas son las que deciden qué se va a producir y cómo se va a producir lo que nosotros después vamos a comer. El productor hoy recibe lo que las empresas le están diciendo que tiene que sembrar. Hay que tener mucho cuidado porque estas empresas transnacionales lo que buscan es lucro, con lo cual cada vez hay menos semillas en manos de los productores, más plaguicidas para de alguna manera controlar el ciclo y nosotros como consumidores en el final recibiendo todo lo que las empresas mandan al mercado para posibilitar esa producción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será lo que más se come en nuestro país? ¿Cuál será el alimento que más se consume? La carne, el aceite del domingo. Hoy en día un alto porcentaje de lo que se consume en las grandes ciudades es toda este producto antinatural que está creado en tiempos récord. Es muy similar a que quizás es mucho más conocido cómo son los criaderos de pollo. En tiempos récord salen a mercados y uno termina consumiendo un alimento que está muy lejos de ser sano, de ser natural. Es nuestra casa, madre tierra, la fumigan, la envenenan. Es nuestra casa, madre tierra, la mutilan, la condenan. Es nuestra casa, cuidémosla. ¿Se consume más carne vacuna ahora que antes? No, se sigue vendiendo igual la carne vacuna, día a día se va vendiendo un poquito más. Van intercalando la venta de carne de pollo con la de cerdo, cordero de vez en cuando, pero lo que más se vende es la carne vacuna. ¿Y la carne que usted vende es de acá de la zona o de otro lado? Traemos de La Pampa, donde tenemos nuestro criadero, y la terminamos en un campo que tenemos acá de 300 hectáreas, donde se termina a campo y con grano. O sea que la carne que ustedes venden no es de feedlot. Es un feedlot de campo, donde se termina el animal dándole una ración de grano después de que ya previa a la faena. ¿Hay diferencia en el sabor de la carne de campo y entre la carne de feedlot? El animal criado a campo y reforzado con grano tiene otro tipo de carne, otro sabor. Y cuando vamos a comprar la carne, ¿cómo nos damos cuenta que la carne es de feedlot o criada a campo? Terminado a campo, todo esto es consistente, todo es una sola pieza. Y terminada a corral, esta grasa por lógica se va desprendiendo. El animal puede ser la carne más tierna, pero los sabores son todos muy distintos a ella. ¿Es verdad que tiene más gusto a cerdo la carne criada a feedlot? Sí, es distinto. Lo refuerzan con mucho alimento que puede ser balanceado, harinas, entonces todo eso va en disminución, o sea, el sabor de lo tradicional.
Esta es la carne tradicional que el argentino consumió toda la vida. ¿Sabes qué pasa? Yo soy marido obediente, si no contesto rápido me reto. ¿Cuánta moneda habrá por ganar? ¿Cuál es el precio de la humanidad? Si es el destino puede cambiar, miles de gotas forman el mar. Cuidémosla. Dentro de lo que es la producción orgánica, la ganadería tiene que ser estrictamente pastoril, o sea, el feedlot está prohibido, ¿no es cierto? Entonces, la ganadería cumple un rol fundamental en lo que es todo el reciclado de los nutrientes y por lo tanto la vida del suelo, la fertilidad y la vida del suelo, porque la fertilidad del suelo, que es todo un tema como para discutir técnicamente horas y días, está directamente relacionado con la vida del suelo. O sea, no es solamente una cuestión de nutrientes, sino de vida microbiológica, de macrofauna, de mesofauna, y en eso la ganadería cumple un rol fundamental. Se elige de esta manera un poco por lo que decíamos del aumento de la rentabilidad que le trae a los empresarios, sobre todo la producción de soja. Pero por el otro lado es interesante también observar que los feedlot recibieron, digamos, de alguna manera subsidios. ¿Por qué? Porque era necesario que existiera producto, que existiera carne disponible, porque de la otra manera el otro grave problema es el aumento de los precios de los alimentos. De esta manera se buscó controlar, sobre todo en el año 2009, 2010, 2011, hasta que se produce una liberación en el precio de la carne, se buscó controlar el precio de este producto con los subsidios a los feedlots. Es nuestra casa, madre tierra. Hasta aquí entonces tenemos a las corporaciones del agronegocio y a los grandes productores sojeros. Ellos se expanden por el territorio con transgénicos, talan los montes y nos pulverizan a las poblaciones con agroquímicos peligrosos. También desnutren los suelos, desplazan comunidades campesinas y amontonan ganados en corrales. Y todo esto va dejando una huella en el ambiente que habitamos. La necesidad de tener animales en encierre implica un diseño ecológico absolutamente más riguroso y más demandante de cuidado que el que se tiene con el engorde a campo. Y en algunos casos lo hace enteramente inviable. En la pampa húmeda hay una cantidad de lugares donde hay feedlot que ya no hay forma de conseguir que se controle mejor la contaminación. Son contaminantes por definición. Estamos en Ruta 3, kilómetro 75, Cañuelas. Yo vivo acá, el que está atrás es mi campo, y soy vecino de otro campo que en un tiempo fue feedlot. Hubo 4.000 cabezas de ganado en 7 hectáreas. Bueno, la degradación del piso fue notoria, digamos, se secaron todos los árboles que había linderos a mi terreno. Son como 150 metros de eucaliptus, fueron todos secados, se murieron por los excrementos de los animales. Digamos, si bien este terreno tenía los movimientos de tierra necesarios para que funcione el feedlot según las normas correspondientes, eso no es suficiente y la degradación del suelo es igual y la contaminación en las napas sucede igual. Las producciones intensivas contaminan el agua subterránea, que es precisamente la que nosotros utilizamos para el consumo. Y esas lagunas de efluentes que hay en los predios de feedlot, ¿qué contienen además? Huevos de parásitos, bacterias, virus. Y gracias a los vecinos que se movilizaron y bueno, a través también los ruidos molestos que había de los 4.000 animales conviviendo con todo este barrio, estamos acá y
bueno, la gente logró que no haya más feedlot en Cañuelas. Son contaminantes por definición y en consecuencia el diseño, si se piensa en el interés comunitario, debiera modificarse totalmente. Producen impactos ambientales y sanitarios que la hacen prácticamente insostenible. De hecho, el 90% de las partículas quedan impregnadas en el suelo y este se convierte realmente en un reservorio importante de contaminación. Toda esa orina y toda esa materia fecal, cuando llueve principalmente, entra a través de los lixiviados en las napas subterráneas y seguramente, ¿no es cierto?, las contamina. Eso por una parte, la otra parte es el olor, ¿no es cierto?, que genera amoníaco, el olor de amoníaco que llega cuando hay viento hacia la zona de Bransen, ¿no es cierto?, justamente hasta la planta urbana. Yo tengo este emprendimiento gastronómico que es la parrilla San Martín, uno de los lugares más históricos que tiene Bransen, y el problema que tengo es que enfrente, cruzando las vías, tengo un feedlot que los días que llueve o los días que hay humedad, el olor nauseabundo es imposible funcionar al aire libre. Bueno, el tipo de carne ya se sabe, ¿no es cierto?, que la carne del animal criado a campo no tiene grasa interpuesta, ¿no es cierto?, por lo tanto no genera colesterol. Este tipo de animal que no camina, ¿no es cierto?, o sea, que no tiene un desarrollo aeróbico, lo que hace es que la carne tenga grasa, ¿no es cierto?, interpuesta. Las frutas y verduras no son los únicos alimentos expulsados de nuestros campos por el modelo agroindustrial. El ganado, que antes recorría los campos y desarrollaba sus músculos que después eran incorporados en nuestra dieta como carne, hoy está confinado a corrales en donde para poder desarrollar una masa de carne tienen que ser adicionados en sus procesos alimenticios con hormonas, con antibióticos y con sustancias químicas que no forman parte de su dieta habitual. Esto se transforma en el proceso metabólico de los animales y llega a nuestro plato sin que nosotros sepamos que está llegando. Residuos de drogas de uso veterinario, hormonas y antibióticos. Esto hoy está generando serios problemas alimenticios, está generando una aparición importante de alergias alimenticias que antes no existían en nuestra población y fundamentalmente una disminución en la calidad de la proteína y de los aminoácidos que son esenciales para el desarrollo saludable de nuestras células. ¿Y por qué le pondrán antibiótico al ganado criado en corral? ¿Qué creen ustedes? Porque están todos juntos, pegados unos con otros. Y además se van contagiando más fácil todas las pestes. ¿Y qué piensan ustedes que pasará después con esos antibióticos? Y pasan a nuestro cuerpo cuando comemos la carne. Y tiene que ver con un incremento en los problemas de salud de las poblaciones, que hemos recibido o que recibimos a través de los alimentos antibióticos, hormonas, sin avisos, sin advertencias de que estamos comiendo eso, pues no sabemos qué es lo que le han dado de comer a los animales que hoy llevamos a nuestra mesa. No hay estudios que estén probando cuáles son las consecuencias. Sí hay, claramente estamos consumiendo algo que no sabemos si es sano o no, que son estos famosos feedlot, que tienen que ver con una producción intensiva de alimentos y que paralelamente, digo, como una consecuencia de eso, implica muy poca mano de obra. La soberanía alimentaria de los pueblos es el derecho de producir y consumir alimentos nutritivos obtenidos en forma ecológica. No niega el comercio, sino que promueve que los que producen, distribuyen y consumen alimentos deben ser el centro de las políticas alimentarias. La pérdida de la autonomía en la producción de alimentos, la profundización de la crisis climática, el alza generalizada del precio de los alimentos y el aumento del hambre confirman la importancia y validez de la lucha por la soberanía alimentaria. Deben ser el centro de las políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y empresas que nos obligan a comprar los alimentos que ellos controlan. Todo eso permite que la cadena de intermediación sea casi inexistente, lo cual se refleja en los precios de venta al público. La producción, elaboración y comercialización colectiva de los alimentos debería ser promovida en los ámbitos locales y provinciales. Nosotros leíamos que en Santiago del Estero el movimiento campesino indígena
tenía carnicerías comunitarias. Se ponen de acuerdo con el precio y la faena lo hacen en los mataderos municipales. Y tienen cámaras frigoríficas. La cooperativa de productores compra los animales directamente a la familia que lo cría. Además, la carne viene de animales alimentados a pasto. Y que no tienen residuos de drogas veterinarias ni antibióticos. Los pequeños y medianos productores que eligen criar a pasto se encuentran con muchísimas dificultades, tanto en el momento de producir como en el momento de comercializar. Dificultades por la tenencia legal de sus tierras, también por las habilitaciones bromatológicas, en los espacios de faena y en los frigoríficos para conservar. Argentina tiene dentro de su paquete tecnológico a un INTA, que en particular es la Estación Experimental de INTA Villegas, que desde el año 92 viene desarrollando un sistema experimental, un módulo experimental de ganadería extensiva orgánica con resultados muy buenos. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, pero un área tan grande como la de Cañuelas, 7.000 hectáreas, ¿por dónde empieza? Bueno, yo creo que lo que habría que empezar es por aplicar sistemas de ganadería extensiva que poco a poco pueden ser ganadería extensiva orgánica, ¿no es cierto?, en la cual no aplicás ningún tipo de producto químico, no suplementás con maíz. Bueno, muy bien chicos, hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Acá traje 2 trozos de carne que vamos a observar. Ustedes lo van a manipular con los guantes, acá tienen guantes para colocar. Fíjense ustedes, lo pueden tocar, ver, observar. Sí, tiene un poco de grasa, pero fíjense la localización de la grasa. ¿Cuál piensan ustedes que es de feedlot y cuál de vaca criada a campo? ¿Por qué decís que esta es de campo y esta es de feedlot? ¿Por qué dicen ustedes? Es más natural, claro, sacada de... Tienen por dentro así, chiquitito, y esta no, esta tiene así. Muy bien, muy bien. Muy buena observación. Acá vemos, claro, que la grasa se encuentra dentro y acá no, fundamentalmente está por fuera. Acá, fíjate que es más magro y lo podemos observar también en el color, porque fíjate que esta carne es más blanca que esta, precisamente porque tiene grasa dentro del nervio, dentro del músculo, y acá no. ¿Ven la diferencia? ¿Notan las diferencias? Cortá, sí, acá, si podemos encontrar alguna diferencia. Esta es la que tiene grasa, la que tiene olor, y esta carne que es más magra, que vemos que la grasa la podemos observar por fuera, no tiene olor. ¿Sabe, profe, que el problema es cuando la vas a comprar? No sabes qué tipo de carne es. Y no te dice si está criada a pasto o a corral. Y encima, señora, esta grasa de acá no se puede ni sacar. Y eso es lo que no nos permite elegir. La carne que se vende en el supermercado, la mayoría es de feedlot. Y la verdad que hay una gran diferencia entre una carne y la otra. A esta altura es difícil de entender y mucho más difícil de explicar por qué si a unas pocas cuadras podemos ver unas vacas comiendo pasto, el domingo terminamos comiendo un asadito donde la carne está llena de antibióticos, viajó varios kilómetros y además pasó por varios intermediarios. Aumentó varias veces el precio. Es verdad, aumentó varias veces el precio y quizás la mayor ganancia la lleve una empresa que ni siquiera es argentina. En Cañuelas tenemos más de 10.000 hectáreas en donde no se puede fumigar. Se podrían aprovechar. Acá se podrían cultivar alimentos sanos. Y criar ganado con pasturas. Los mismos cooperativistas que trabajan en los planes podrían organizarse. O la gente que está sin trabajo, darles un pedazo de tierra. Para mí hay que difundir, contar todo esto. Porque al final nadie sabe bien qué alimento está comiendo. Y tal vez nos podemos enfermar.
tanta condena, tanta impudicia, tantas cadenas. Es nuestra tierra